Hola a todos y a todas, a todos los que estáis viéndonos desde casa y bienvenidos a este encuentro, a esta charla, esta conversación que tenemos hoy en este 2021, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y bueno, pues tengo el placer de estar con Juan Carrión, que es el presidente de FEDER y de su fundación, y también de estar con Daniel Vicente, que es presidente de ASMD. Lo he dicho bien, Daniel. Sí, sí, ASM de España, muy bien, Vale, que correcto. es que yo cuesta. No, bien, bien, Bueno, bien. vamos a hablar un poco, yo creo que vamos a hablar tranquilamente de este año que es diferente. Estamos celebrando los días mundiales de una manera diferente y bueno, por empezar por el principio, Juan, voy para ti. Este año, cuál es el lema? ¿Cuál es el día mundial? Yo no sé, pero cuéntanos un poquito más sobre él. Bueno, la verdad que tú lo decías, ¿no? Yo creo que es un año diferente, un año que venimos todos de estar conviviendo con el COVID, con esta situación de pandemia mundial y sobre todo una Ujú. pandemia que nos da al colectivo de enfermedades raras y sin diagnóstico como un colectivo con esa doble vulnerabilidad. Primero por la propia enfermedad rara con la que convivimos y de igual forma pues sumándote todo el agravamiento que se produce al convivir, en este caso, con esta situación. Y bueno, precisamente en este año 2021, el lema de la campaña es síntomas de esperanza y que se inspira, yo creo que en tres valores que yo considero claves. Por un lado, el compromiso por impulsar la investigación, la lucha por transformar la sociedad y esa unión tan necesaria, yo creo que para intercambiar el conocimiento, ¿no? y ofrecer, mejorar todos los servicios tan necesarios para el colectivo de personas con enfermedades raras. Ese es el reto que tenemos por delante con esta campaña del Día Mundial 2021. Bueno, un gran reto que todos nos sumamos y yo creo que ya se ha empezado, se está viendo en las redes sociales. Yo creo que esto nos ha ayudado un poco a potenciar la comunicación a través del 2.0. ¿Creéis que esta situación de pandemia, ha favorecido o ha potenciado el uso de estas herramientas para llegar a más gente o ya se estaban utilizando previamente? Bueno, no sé qué pensáis sobre esto, pero creo que esa es una cosa que yo personalmente creo que esta situación ha obligado a muchas estructuras, ¿no? O a muchos organismos, a muchas personas, ¿no? A decir, oye, es que tengo que estar en la red. Yo creo que la red y esta nueva era digital ha producido una verdadera revolución, ¿no? de la información. Nos permite acercarnos, nos permite compartir información y sobre todo lo que es más importante, ¿no? Es decir, una de las características que definen las enfermedades raras es la falta de información, ¿no? Pues nos permite también esta red el poder compartir ese conocimiento tan necesario. Yo creo que para el movimiento asociativo, ¿no, Daniel? Yo creo que ha sido una verdadera revolución. Pues yo creo que ha sido fundamental y más en esta época de pandemia, ¿no? Porque si ya veníamos de un tiempo a esta parte sacándole mucho partido, como dice Juan, a las redes, porque sobre todo a nivel divulgativo, en el caso de las enfermedades raras, es súper importante, ¿no? Intentar llegar a todos los lados. Y ya no solo el hecho de llegar, sino de interconectar con otros profesionales, ¿no? Pues a nivel, por ejemplo, médico o sanitario, pues especialistas en la patología, que aunque estén lejos por la geografía, podamos contactar con ellos de una forma más sencilla. Y a nivel de pacientes y sobre todo del movimiento asociativo, como dice Juan, pues este año se ha explotado mucho la capacidad de la red, ¿no? Del 2.0, porque nosotros concretamente desde la asociación, pues aparte de que ya todas las consultas este año han sido vía telemática, pues hemos incluso fomentado reuniones entre pacientes y las familias de forma telemática, pues un poco también haciendo reuniones de apoyo, ¿no? Pues por la Ujú. situación de la pandemia y demás, pues siempre en ese tipo de reuniones entre pacientes y familiares que padecen una misma enfermedad rara, viene muy bien porque empatiza, sabes, bastante con las otras personas y demás, y como también a nivel de acompañamiento yo creo que también nos ha sido una herramienta importante, ¿eh? Ya, no solo a nivel de consultas y de servicios, sino también a nivel de acompañamiento con familias que, bueno, pues han podido sentir mm, pues más desconectadas en este tiempo, digo, desconectadas de lo que es el tú a tú, Ya. ¿no? Hay una cosa, fijaros, hay una cosa siempre me gusta reflexionar y me lanzo un poco a la aventura de preguntaros, ¿no? Eh,
una de las cosas que nos preocupa mucho a los profesionales, y yo creo que ya a todos nosotros, es el tema de la soledad, ¿no? Yo creo que vivir con una enfermedad poco frecuente, ¿no? Convivir el día a día con ella puede generar realmente un sentimiento de soledad muy potente y con grandes, bueno, grandes retos, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis sobre esto en relación a las redes sociales? Yo sé que yo soy muy pro redes sociales, pero ser pro redes sociales no es cuestión de dejarnos atrás a la gente que no tiene habilidades para poder utilizarlas, ¿no? Que yo creo que eso es otro gran reto. Esto es una herramienta, la utilizamos también para potenciar, para mejorar, pero no nos olvidemos de la gente que no tiene acceso, ¿no? Que no tiene acceso o que no tiene habilidades para ello. Pero, ¿creéis que esta situación de pandemia ha potenciado esa soledad, ha potenciado esa, bueno, pues esa situación y luego si hemos podido paliarla de alguna manera? Porque yo creo que, por lo menos eso es lo que decía Daniel, ¿no? Yo creo que las redes han ayudado también mucho a encontrar personas, a hacer conversación, a conocer organismos, ¿no? Como FEDER, que es muy conocido, pero seguro que ha llegado su mensaje más utilizando este tipo de herramientas donde antes a lo mejor no llegaba, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esta dualidad, ¿no? Bueno, yo creo que las redes nos permiten acercarnos, ¿no? Nos permiten conocernos y sobre todo permiten compartir experiencias que todos y cada uno vivimos en entorno de estas enfermedades poco frecuentes. Precisamente otra de las características, ¿no? Nos define es esa soledad y desde FEDER y desde todas nuestras asociaciones precisamente lo que ponemos de manifiesto es la importancia de que ninguna persona que convive con una enfermedad poco frecuente o sin diagnóstico se encuentre sola, es decir, que encuentre esas redes de amigos, que encuentre esas redes de familias y sobre todo el movimiento asociativo, yo creo que ha hecho un ejercicio ejemplar, ¿no? En esta situación de pandemia, porque donde no llega la administración, el movimiento asociativo ha estado ahí. FEDER, todas y cada una de sus asociaciones han estado cerca de la persona con enfermedad rara, cerca de su familia y, por supuesto, no les hemos dejado solos. Y yo pienso, y en este caso, que las redes han permitido precisamente que esa cercanía pues esté muy presente, ¿no? Y eso hay que agradecerlo y ponerlo en valor. Pero por supuesto que pongo también de manifiesto lo mismo que tú, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, no todo el mundo tiene acceso a esta era digital y eso también nos pone de manifiesto esa gran brecha que supone la era digital, ¿no? Y tenemos que ser capaces de poner también los recursos necesarios para que no exista esa brecha, precisamente con colectivos que ya realmente tienen esa doble vulnerabilidad, pues que todavía esto no se acentúe más. Efectivamente. Daniel. Sí, yo es verdad, mira, un poco también a colación de lo que dice Juan, incluso desde FEDER se organizaron grupos de apoyo, grupos de ayuda mutua, y nosotros a su vez, por ejemplo, desde nuestra asociación nos trasladamos a nuestros pacientes y familiares y muchos de ellos les ha servido de gran ayuda también, ¿no? Porque yo creo que esa soledad se ha potenciado muchísimo, por como te comentaba también antes, con el tema de, pues sobre todo el primer confinamiento de la pandemia que se alargó muchísimo y quizás si ya era duro en grandes ciudades, no olvidemos que hay pacientes en todos los municipios, ¿no? De España. Y entonces, en algunos de ellos la soledad era extrema. O sea, era como asomarse a la puerta de casa y no ver a nadie. Aquí por lo menos te quedaba el aplaudir a los balcones, ¿no? Desde los balcones y ver a la gente y demás. Y luego en cuanto a las herramientas, es verdad que yo creo que es muy importante, ahora que ya se le da tantísimo uso a redes sociales, es importante también, yo creo, que habría que incidir eso, sobre talleres de formación encaminado para sacar mayor partido o por lo menos un uso básico, porque sí que es verdad que también nos hemos encontrado con eso, con familias que a lo mejor hemos querido hacer alguna acción a través de la red y al final les ha resultado ya no solo complicado, sino al final imposible, ¿eh? Ya no solo por desconocimiento, sino porque el acceso a un equipo básico es verdad que en cierto modo ha sido complicado en casos, pero donde nosotros sí que seguro podemos hacer algo es eso también, ¿eh? Organizar a lo mejor talleres de conocimiento de manejo en redes. Y yo creo que es interesante, ¿eh? Vamos, y no solo interesante, sino a día de hoy imprescindible. Sí, fíjate, yo he dado formación sobre eso a asociaciones, lo hemos hecho, ¿no? Alguna vez desde FC Paciente y era súper, es que es tan gratificante porque lo básico, saber hacerlo, ¿no? Y saber distinguir de que la información en Internet caduca, que hay que buscar un autor,
que tienes que tener un email de contacto a esa persona, que tienes que contrastar la información y que los Siempre, es súper importante. especialistas, claro, y los Sí, especialistas tienen que ser el sello de calidad, ¿no? Nuestras organizaciones de pacientes tenemos que tener identificado cuáles son nuestras fuentes fiables, porque luego a mí me da un miedo siempre los bulos, ¿no? ¿Cómo sí, paramos un sí. bulo? Pues un bulo lo paramos con competencias digitales, lo paramos aprendiendo a ser críticos cuando leemos una información, ¿no? Sí, es tan importante. Y, y es súper importante. Y no es que sea difícil, lo que pasa es que, bueno, requiere un poco de práctica, de entretenimiento y de utilizar bueno, y darle tiempo, ¿no? Nosotros es verdad que también en la asociación, sobre todo ya te digo, durante el primer confinamiento, que se trabajó mucho en eso, porque si recordáis, salieron un montón de bulos asociados con el tema COVID y ya si de por sí había un desconcierto en torno al nuevo virus, pues ya era un caldo de cultivo perfecto para nuevos bulos. Y entonces es verdad que también intentamos trabajar un poco eso desde la asociación, ¿no? Filtrar toda la información lógicamente que se publicase, que estuviese realmente contrastada y desmentir, ayudar a desmentir también bulos que llegaban, ¿no? Porque al final siempre muchas de las consultas eran relacionadas con eso. Oye, he leído que esto es bueno o, o que esto es malo para, y luego no, sin razón científica ni base ninguna. Sí, además, ay, No, perdón, que yo Juan. creo que mira lo que decía Daniel, ¿no? Que yo creo que de FEDER también tuvimos que hacer en un tiempo récord esa adaptación a la nueva era digital, ¿no? Y si habíamos sido capaces de llevar pues a Federito al cole, ¿no? Pues ahora generar herramientas, ¿no? Que permitieran llevar a Federito y a sus amigos a su casa, ¿no? Y que permitiera trabajar con los niños, ¿no? Porque también fue un gran impacto, ¿no? El cierre de los centros educativas, como también lo fue el cierre de los centros de atención integral que posibilitó que 9 de cada 10 familias pues vieran interrumpidas sus terapias, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo creo que el movimiento asociativo ha estado muy cerca y sobre todo la era digital pues también nos lo ha posibilitado. Sí, efectivamente el mundo asociativo, el movimiento asociativo se ha adaptado, pero muy, muy rápido y ha dado respuesta a una necesidad. Y utilizando más o menos las herramientas digitales, si no han tirado de las más tradicionales, ¿no? Pero sí que es verdad que han estado ahí y yo por lo menos que estoy un poco más de perspectiva como profesional, puedo decir que lo he visto. O sea, lo he visto y he visto cómo los pacientes necesitaban de esas herramientas. Por cambiar un poco de tema, y me gustaría un poco mirar atrás en el pasado y mirar en el presente ahora. ¿Qué es lo que ha mejorado en el mundo de las enfermedades poco frecuentes, en el mundo de las enfermedades raras? ¿Y cuáles son los retos que nos quedan por delante? Juan. Bueno, yo primero voy a ser capaz de hacer esa mirada hacia atrás, ¿no? Yo creo que primero lo potenciaría en la fortaleza del movimiento asociativo, porque ha sido el verdadero motor de esa verdadera transformación social que hemos logrado todos juntos y unidos. Piensa que hace prácticamente 2 décadas las enfermedades raras eran prácticamente desconocidas y había, en este caso, pues esa invisibilidad estaba muy, muy presente, ¿no? en la sociedad. Y hemos sido capaces de situarlas en el centro y sobre todo trasladar a los responsables de las diferentes administraciones, tanto en el ámbito local, autonómico y estatal, que estas enfermedades tienen que ser consideradas esa prioridad social y sanitaria dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. España tiene un marco normativo del 2009 que tiene todavía retos por delante porque está sin actualizar desde el año 2014 que no se ha convocado el comité de seguimiento y evaluación, pero que ha posibilitado también el implementar pues prácticamente 10 planes de atención integral y órganos de intervención en el ámbito de las enfermedades raras en el resto de comunidades autónomas. En el diagnóstico hemos sido capaces de reducir en los últimos años a 4 años el tiempo medio de conseguir un diagnóstico, pero evidentemente tenemos también grandes retos porque hay personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el nombre de la enfermedad. España sigue siendo el único país de Europa que no tiene la especialidad de genética clínica. Eso es una asignatura pendiente. De igual forma es necesario homogeneizar el número de enfermedades que se incluyen dentro de las Sí, pruebas de cribaje
neonatal, porque vamos desde 7 en algunas comunidades autónomas hasta 40 en otras. Y no es posible que supeditemos el acceso, por ejemplo, a esta prueba de cribado neonatal con un número tan desproporcionado de enfermedades raras, porque estamos supeditando siempre al código postal de residencia. De igual forma, en tratamiento es donde yo veo echando esa mirada, ¿no? Es decir, creo que en la actualidad son 116 los medicamentos huérfanos autorizados y comercializados en Europa, y solo el 44 de esos medicamentos huérfanos, 51 están autorizados y comercializados en España. Pero lo más difícil, esos 51 medicamentos huérfanos autorizados y comercializados en nuestro país no llegan a todos los ciudadanos que lo necesitan en todas y cada una de esas comunidades autónomas. Existen desigualdades y eso supone, como te decía, supeditar la accesibilidad a un medicamento huérfano al código postal de residencia de la persona afectada. Eso lo tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir luchando porque exista esa cohesión, porque los presupuestos generales del Estado contemplen precisamente esas partidas presupuestarias necesarias para garantizar ese acceso en equidad. Y lo último para mí, que es la última mirada, es la investigación. La investigación, yo siempre lo he dicho, es el futuro y la esperanza. Y cuando hablamos de investigación, pues en España a día de hoy es un país que invierte el 1,2% de su Producto Interior Bruto en investigación. Pues tenemos que estar lejos de esa media europea y tenemos que ser capaces de mirar a países como Suecia, que invierten el 3%, porque la investigación es la clave. Y esta es la mejor lección aprendida que nos deja el COVID. Es decir, hemos sido capaces en un tiempo récord de movilizar recursos nacionales e internacionales para ponerlos a disposición de la investigación y buscar una vacuna que pueda prevenir y mejorar estas situaciones. Pues eso es lo mismo que exigen en este caso pues los pacientes que vivimos con una enfermedad rara y que lo venimos diciendo ya varias décadas. Qué importante, Juan. Lo has resumido tan bien que ya no Sí, se sí. puede añadir nada más. Daniel, Sí, sí, es verdad. a ver qué No, no, dices poco. a ver qué dices tú No, ahora. no, no. No, creo que está todo dicho. Incidir en lo que ha dicho Juan, sobre todo en la parte de investigación, ya que prácticamente solo el 20% de las enfermedades raras dispone de investigación para su tratamiento y la verdad es que es un porcentaje bajísimo. Y lo que ha dicho Juan, desde luego hay que aumentar los recursos o las inversiones en investigación, eso por supuesto. Y quería incidir también en otra cosa que ha dicho Juan, ya por dar la última pincelada, pero insistir mucho en eso, es eso, la equidad del tratamiento independientemente de la zona geográfica donde residan los pacientes, porque hay unas desigualdades tremendas y ya no solo a nivel digamos, ya es difícil en algunos sitios que ya se tienen que trasladar, hacer kilómetros dentro de su propia comunidad autónoma para que les pongan un tratamiento. O sea, ya es difícil eso como para que además lo pongamos más difícil y tengan que salir fuera de su comunidad autónoma a intentar que sea en otra la que se les autorice el tratamiento, ¿no? Entonces es complicado. Fíjate que lo que estaba diciendo Juan y tú en relación a lo del cribado neonatal, ¿no? La del talón, ¿no? La que te referías a esa, ¿verdad, Juan? ¿Cómo puede haber, fíjate que eso a mí me choca mucho, esas diferencias entre comunidades autónomas a veces que no le encuentras el sentido, ¿no? Porque al final tenemos que intentar prevenir o conocer previamente lo máximo posible para intentar anticiparnos, ¿no? Eso forma parte de la prevención de atención primaria, es lo básico, es una de las cosas básicas, ¿no? La prevención, que tenemos los 4 niveles, ¿no? Y fíjate que ahí, pues es verdad que es una de las cosas que a mí me chocan mucho que existan esas diferencias cuando somos un único sistema nacional de salud, ¿no? Lo que pasa es que lo de las comunidades, pues, afecta. Se ha visto claro. Somos un único sistema de salud Yes. fragmentado en 17 comunidades autónomas. Por lo tanto, el escenario que se nos dibuja es distinto y nos provoca estas situaciones de desigualdad, sobre todo pues, en el acceso a ese tipo de pruebas, en el acceso también a los tratamientos. Y esto es lo que debemos de cambiar si realmente tenemos que mirar a esa mirada hacia el futuro, que es lo que todos tenemos que contribuir. Sí, sin dudas, así tiene que ser. Bueno, por seguir un poco hacia adelante, hemos hablado del pasado, hemos hablado de los retos. Vamos a hablar del presente a corto plazo. ¿Cómo ha afectado la pandemia a las personas que viven con
una enfermedad poco frecuente. ¿Cómo ha sido esta pandemia? ¿Y cómo está siendo? Porque no ha terminado. Yo lo resumiría en dos datos que son para nosotros claves. Uno es que el 91% de las personas y familias nos han trasladado que han visto interrumpida su atención. Personas que han visto cómo cancelaban sus intervenciones quirúrgicas, sus citas médicas de seguimiento, sus pruebas diagnósticas, el acceso a tratamientos, y eso nos dice y nos tiene que ayudar a reflexionar, porque evidentemente tenemos que ayudar y tiene que ser una prioridad la ayuda a las personas que se enfrentan a esta difícil situación a través del COVID. No podemos dejar desatendidas, en este caso, a personas que representamos el colectivo de enfermedades raras y que necesitamos de una atención individualizada y especializada. Y otro dato que nos explica esas reflexiones, lo he compartido también anteriormente, y es que 9 de cada 10 personas han visto interrumpidas esas terapias, y cuando solo el 5% de las más de 6.172 enfermedades raras que conocemos disponen de un tratamiento, las terapias son claves. Es decir, y verla interrumpida lo que provoca es un deterioro en la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico. Y esta es la principal lectura que nos deja precisamente esa doble vulnerabilidad a la que yo hacía referencia con el grave impacto que ha producido el COVID en nuestro colectivo. Daniel, ¿qué piensas al respecto? Sí, que así ha sido, efectivamente. Aunque es verdad que en muchos casos hay muchas de las pruebas diagnósticas o de seguimiento que se han visto interrumpidas o han disminuido en su frecuencia. Es decir, si alguien tenía una revisión pues cada 3 meses ha pasado a ser una anual, en algunos casos esa revisión se ha hecho incluso de forma telefónica y simplemente como seguimiento de, bueno, ¿estás bien? ¿No estás bien? Si estás bien, lo dejamos para después de la pandemia si se puede o cuando mejore esto un poco, y si estás mal, pues acudes a urgencias. Y eso ha sido un poco lo que hemos visto nosotros reflejado. Nosotros es verdad que en nuestro caso siempre lo hemos puesto mucho de ejemplo este año en el tratamiento que tenemos en ensayo clínico y que llevamos ya casi 5 años aquí en Madrid poniéndoslo, pues afortunadamente no se ha paralizado, pero sí que es verdad que bueno, antes se ponía mediante ingreso hospitalario y se han suspendido los ingresos. Vamos a hospital de día, nos lo ponen allí en hospital de día, y ciertos seguimientos o pruebas también se han suspendido. Y en el caso, por ejemplo, algo positivo que sacar, pues mira, la gente, los pacientes que han venido o que tienen que venir de fuera a administrárselo aquí en Madrid, que participan en el ensayo y son de fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues sí que se ha conseguido un tratamiento domiciliario para que ellos no se tuviesen que desplazar, con el consiguiente riesgo también de estar expuestos al virus, pues ya no solo en los trayectos, sino también en el ingreso hospitalario. Entonces, eso es una cosa que, mira, a lo mejor es positiva, ¿no? Y hemos sacado y que nos gustaría que se mantuviese, ¿no? Que a pesar de que acabase la pandemia, ¿por qué no, no? Porque luego es tan difícil conseguir eso. Nosotros, por ejemplo, residimos en Madrid y también nos hubiese gustado, quizás ahora en época de pandemia, no estar tan expuestos al virus acudiendo al hospital, ¿no? Pero el tratamiento domiciliario, pues finalmente se ha conseguido para la gente que vive fuera. Y yo creo que eso sí que es una cosa positiva, ¿vale? Podemos resaltar también, ¿no? Sacar algo en claro. Pero me gustaría que se mantuviese después de la pandemia y no se retirase, ya que hemos conseguido eso, bueno, dentro de todo el caos que ha habido y demás, y esa falta un poco de atención que si de por sí en algunos casos ya es difícil, porque para nosotros en las enfermedades raras hay veces que, insisto, como he dicho antes, hay gente que se tiene que desplazar para ver a un especialista justo en esa patología que no es de su comunidad autónoma y tienen que desplazarse, pues imaginaros ya durante el periodo COVID lo complicado que ha sido, ¿no? Entonces, pues lamentablemente sí que ha sido así en muchos casos. Y luego, con el consiguiente riesgo también, como ha dicho Juan, ¿no? Hay en muchos casos que el tratamiento, la interrupción del tratamiento, mejor dicho, acarrea graves consecuencias. Y ya no solo estamos hablando de tratamientos que puedan ser diagnósticos o pruebas clínicas, ¿no? Tan solo dejar, por ejemplo, de aplicar un tratamiento de fisioterapia, una fisioterapia respiratoria o una fisioterapia del aparato locomotor, pues todo a lo mejor lo que has avanzado en unos años lo has perdido en un único año de ausencia de ese apoyo terapéutico.
Sin duda lo que estabais comentando, bueno, ahora Juan volverá, está desconectado, pero seguro, Sí, seguro que seguro que vuelve. vuelve en breve. Sí, seguro que vuelve, seguro, seguro. Una de las cosas que yo creo que yo creo que también como positivo, ¿no? Que a mí me gustaría destacar o que me gustaría un poco tratar aquí, ¿no? Como aspecto positivo de lo que es la pandemia, es la capacidad de resiliencia, la capacidad de que las personas que conviven con una patología o con una enfermedad crónica o una enfermedad poco frecuente, esa capacidad de, o sea, tengo que decir que sois capaces de autocuidaros, ¿no? El autocuidado es un concepto muy importante y eso se consigue por la disciplina de esa persona, de los profesionales sanitarios que estamos ahí, el mundo asociativo, o sea, ser capaces de afrontarte a una patología y cuidarte. Yo creo que en esta pandemia los pacientes habéis sido un ejemplo, ¿no? Habéis sido un ejemplo de responsabilidad y de intentar de alguna manera, oye, es que me tengo que cuidar al máximo y de conocer los signos y síntomas de cuando las cosas van mal. Que eso, a ver, que yo no es Pues que, o sea, pero es algo positivo que debemos destacar de sí, todas sí, las sí, personas sí. que os conocéis, cómo vivís y cómo es vuestra patología y que sabéis cuando algo no va bien, ¿no? Y ese sentido de la responsabilidad que tenéis de manera habitual. O sea, no es que porque la pandemia se ha potenciado, sino es una cosa que aprendéis con vuestro día a día y que ahora ha salido reforzada en el sentido de que eso es una manera de ayudar mucho durante la pandemia. A mí una de las cosas que también me preocupan son la esperanza de vida, ¿no? Los datos. Ahora mismo estamos pasando por esta nube de pandemia que ya parece que estamos bajando, a ver si no viene la cuarta ola o no vienen más olas, ¿no? Ojalá que no. Pero ¿creéis que se va a disminuir la esperanza de vida de las personas que tienen o que tenéis este tipo de patologías por cómo ha afectado esta pandemia? ¿O qué pensáis, Juan? Yo creo que hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo. Yo creo que todavía tenemos que ser capaces de tener la esperanza de que esta vacuna pues nos pueda también ayudar a mejorar ese futuro tan necesario para todos, ¿no? Yo creo que ahora mismo es también pronto, ¿no? Para poder hablar de ese impacto, pero que yo creo que tendremos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y tenemos varios retos también importantes en este sentido. Piensa que la vacunación, la estrategia de vacunación a nivel estatal, pues deja también y no contempla de forma específica al colectivo de Sí, sí, enfermedades sí, sí. raras. Desde Esa era mi FEDER, siguiente pregunta. Esa era mi siguiente pregunta. pues, desde FEDER, pues yo me adelanto un poco, ¿no? Desde Sí, FEDER sí, sí. que estamos trabajando, instando al Ministerio a que incorpore dentro de ese grupo a las personas y al colectivo dentro de ese grupo 4 a las personas con enfermedades raras y de manera especial al cuidador, ¿no? Porque el cuidador es clave y es necesario, como tú bien estabas Totalmente. compartiendo, y es necesario también incorporar porque está las 24 horas del día al lado de la persona que convive con una enfermedad rara. Y eso es clave y eso es necesario y tenemos que decirlo. Y sobre todo, pues también una vez que se conozcan también los resultados de los ensayos clínicos en niños, en menores de 16 años, pues evidentemente que también este colectivo sea una realidad, porque tenemos que tener muy presente que el 70% de estas enfermedades raras son genéticas y afectan fundamentalmente a niños y eso todavía nos genera mucha incertidumbre porque todavía no conocemos realmente esa situación. Pues sí, pues es que es muy importante. Daniel, ¿querías decir algo con esto? Sí, bueno, incidir en que lo del autocuidado muchas veces es verdad que no ha quedado más remedio, ¿no? Que aprender, si no lo sabíamos ya, aprender a marchas forzadas y también creo que el movimiento asociativo ha hecho un gran trabajo en ese sentido, porque muchas de las consultas precisamente que hemos recibido ha sido acerca de eso, ¿no? Mm. De las dudas, al tener más problemática para acceder al profesional que te aclara las dudas en un momento dado, pues yo creo que eso nos ha pasado a todas las asociaciones, ¿no? Que hemos recibido muchas más consultas en referencia a eso. Oye, esto que me está pasando ahora, porque, pues, por ejemplo, no estoy recibiendo este apoyo o este tratamiento, ¿sabes? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? ¿Cómo recomendáis? Si vosotros habéis podido acceder al médico, ¿sabes? ¿Qué os han dicho? ¿Cómo? Entonces, yo creo que en ese sentido también se ha hecho un gran trabajo. Y nosotros también, como dice Juan, incidimos mucho sobre la importancia
que tiene recibir cuanto antes la vacuna, porque la mayoría de los pacientes de enfermedades raras son pacientes de riesgo. Es verdad que son patologías múltiples muy diferentes, de etiología diferente y con afectaciones muy diferentes, pero muchas de ellas, muchos de los pacientes son pacientes de riesgo. Y por supuesto, la imagen del cuidador, fundamental, y que sea uno de los primeros en vacunarse, porque quiero decir, o sea, hay gente que no tiene nada más que eso, que el cuidador. O sea, si falla el cuidador de la familia, me refiero, o eso, o sea, es que está perdida con el deterioro, con el consiguiente deterioro de su salud y de la calidad de vida, por supuesto. Bueno, pues sin duda espero que vacunación ya, que espero que es, yo creo que ya estamos en una fase en la que ya se tiene que empezar a movilizar de manera mucho más rápida, cada vez empieza a haber más evidencia sobre todo el tema de las vacunas y que ojalá que sí la figura del cuidador es, bueno, pues es que es para muchas personas la única y tan importante y que tenemos que cuidar al cuidador, no se nos puede olvidar. Y por supuesto a este tipo a las personas que están conviviendo con una enfermedad rara, con una enfermedad poco frecuente, es que no podemos, son vulnerables. Entonces no podemos dejar a la gente que sea más vulnerable frente a una pandemia. Hay que protegerles, ¿no? Entonces, yo espero y deseo que, bueno, que lo antes posible, sobre todo salga evidencia científica de que no existe ningún problema, ¿no? Porque vamos mucho, ¿no creéis que vamos un poco como, ¿no? A contrarreloj en cuanto sale una evidencia y tenemos que intentar aplicarla a la población, ¿no? Y muchas veces hemos tenido noticias, ¿no? De cosas que podían ser efectos secundarios, en fin, complicaciones y dar pasos en falso, o sea, dar pasos. Creo que hace pocos días salió la noticia de que seguramente las personas que ya han pasado ya la COVID-19 solo necesiten una dosis de la vacuna, Sí, no sí, es verdad. necesiten una segunda. Entonces, Ujú. todas estas cosas, como se van descubriendo sobre la marcha, yo solo espero que nadie se olvide de este colectivo de personas, ¿no? Que son las personas que son vulnerables ya de por sí, sin pandemia, para que realmente reforcemos y cuidemos al que cuida y protejamos a las personas que son vulnerables, ¿no? Que yo creo que es esencial que esto esté dentro de las primeras líneas de actuación por parte de sanidad, ¿no? Y que no se nos olviden ese tipo de cosas. O por lo menos así lo veo yo. No sé, no sé Sí, si, no sé si me cuelo, pero yo creo que estamos un poco alineados, ¿no? sí, Coincidimos. sí, totalmente. Pues bueno, no sé si queréis hablar de algo más. Yo creo que hemos hablado de aspectos muy básicos y muy importantes. Habéis hecho un resumen perfecto de la situación que hemos estado viviendo durante este tiempo y yo me quedo con la campaña, ¿no? De este año. Yo creo que esta campaña de este año a mí me ha gustado mucho. Síntomas de esperanza, ¿no? Y sobre todo con esos valores que comentaba Juan al principio, ¿no? Del compromiso, de la lucha y de la unión. Tres palabras que significan muchísimo si las unes, ¿no? Y si somos capaces de cada uno aportar nuestro granito de arena en todo esto. Y yo simplemente quiero aprovechar esta ocasión, pues ya para finalizar, pues haciendo un llamamiento, ¿no? A que todos y cada una de las personas, pues nos unamos a esa 12ª carrera de la esperanza que organiza FEDER, que recorramos kilómetros de solidaridad, que vuestro granito de arena permite ayudar a miles de personas que necesitan de vuestra ayuda, concretamente a 3 millones de personas en España, y vuestra generosidad y vuestra solidaridad nos puede permitir ayudar y mejorar pues toda la atención que prestan nuestras 385 organizaciones y de manera especial implementar toda la cartera de servicios que FEDER pone a disposición del movimiento asociativo y de las personas y familias a nivel individual y grupal. Pues ese también es el reto que tenemos por delante y que yo aprovecho esta ocasión pues a invitar a todos para que empecemos ya desde ya a participar y sobre todo que este próximo 28 de febrero también con esa luz verde que se va a iluminar en los principales edificios de todas las ciudades, no solo de España, sino también en ese contexto mundial, pues esa luz verde nos permita fortalecer precisamente la palabra esperanza tan necesaria para todas y cada una de las personas que representamos a este colectivo. Muy bien, Daniel. Además, no, Para terminar. este año no hay excusa para participar en la carrera de la esperanza, porque como el formato es online, cada uno puede estar donde quiera, que puede recorrer esos kilómetros, ¿no? Además puede elegir la distancia y puede hacerla sin presión de ningún tipo.
Y bueno, pues animo a todos a participar porque la verdad es que todas las colaboraciones, como ha dicho Juan, es súper, súper importante. Además, recordemos que también la pandemia ha impactado mucho en, en la captación de fondos o financiación de todas las asociaciones, porque no hemos podido hacer casi ningunos eventos que otros años que podemos organizar, que siempre nos ayudan mucho pues, a captar algo de fondos o financiación que podemos revertir pues eso directamente a los pacientes y familias o a los servicios que ofrecemos o en dar más visibilidad a la patología y en resumen, la verdad es que también se ha visto la pandemia ha afectado directamente también en ese sentido también. Bueno, pues si os parece bien, nos quedamos aquí. Agradeceros la oportunidad de invitarme a esta charla. Muchísimas gracias por este espacio, que es un placer que bueno, yo siento orgullo y admiración por el mundo asociativo, de que hay personas increíbles que estáis haciendo cosas increíbles y que estáis haciendo esas tres cosas que me parecen fundamentales, de síntomas de esperanza, que me parece genial. Compromiso, lucha y unión. Son tres cosas que son muy transversales y que todos y todas podemos aplicarnos. Así que, bueno, para las personas que nos están viendo, muchísimas gracias y nos quedamos con ese lema, síntomas de esperanza y todos a unirse a la carrera virtual para colaborar con FEDER en este año. Así que nada, hasta pronto. Muy bien, Muchísimas gracias. gracias.